¿por qué razón los márgenes que... entremos ya en el área política, ¿por qué razón los márgenes que se dieron los políticos para llegar al llamado Acuerdo por Chile carecen de legitimidad democrática y establecen, en el fondo, las bases para llevar al país a transformarse en una república socialista? Bueno, simplemente porque el primer artículo del proyecto de nueva Constitución rechazado establecía que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Y lo que pasa es que aquí no se ha estudiado por qué no se dice que es un Estado benefactor, ponte tú. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un Estado benefactor y un Estado social y democrático de derecho? Entonces, cuando tú te vas a la literatura de los cientistas políticos que inventaron este eufemismo para decir socialismo, ¿ya? Tú te encuentras con que la conclusión de toda esa corriente académica de ultraizquierda es que tú no puedes instalar estados benefactores en Latinoamérica porque tú requieres de un cierto funcionamiento de la economía para hacer las políticas redistributivas. Para tener las políticas universales, tú necesitas que el Estado al mismo tiempo se preocupe de un buen funcionamiento del mercado, ¿sí? Y como ellos no están dispuestos a hacer ese trabajo, y te estoy citando papers que he leído, digamos, no recuerdo la referencia bibliográfica en este momento, pero yo hice el análisis en mi canal y cité ahí todos los papers, como ellos no quieren preocuparse de la macro y la microeconomía, ellos quieren simplemente redistribuir la torta que luego se acaba, y cuando se acaba, entonces ya conocemos el cuento. Se hacen de materias primas, en el caso de dictaduras como la de Maduro y Chávez, etcétera, se van imbricando con el narcotráfico, entonces es la plata de los consumidores de droga de Estados Unidos y de Europa la que sostiene finalmente, en parte importante, ese tipo de narcodictaduras que era lo que estaba a la base del diseño del régimen político del proyecto de nueva Constitución. Y entonces la gente vive pobre y por eso se arranca a esos países, digamos. A ellos no les interesa el bienestar de la gente. Colombia hoy día tiene un Estado social de derecho. Nuevamente, otra distinción importante entre el Estado social de derecho y el Estado benefactor es que el Estado benefactor sigue conservando para el poder legislativo la potestad de legislar, diseñar y mandar a implementar la política pública. En el caso del Estado social de derecho, la base jurídica de cómo se comprende el Estado social de derecho es el garantismo, es el derecho garantista. El derecho garantista tiene como uno de sus padres teóricos a Luigi Ferrajoli. Luigi Ferrajoli lo que plantea es que el derecho de propiedad es un derecho de segundo rango, porque los derechos humanos debieran de igualarte, y como el derecho de propiedad te desiguala, por lo tanto es labor del juez, así como lo están haciendo acá. Cuando no protegen la propiedad privada, cuando dejan a la gente que se tome predios que no son de ellos, etcétera, esos jueces no lo están haciendo porque, ay, me alata leer el caso y así que los voy a dejar que se queden con la tierra. No, no es eso. Acá hay una ideología compleja, muy profunda, de la cual yo creo que Chile Vamos no tiene mayores nociones porque hay que sentarse a estudiar. Esto es una cosa súper simple. Es como el estudiante que uno tiene en la universidad que alega que gratuidad y calidad, pero la calidad pasa porque tú te sientes y estudies, sino qué calidad va a haber. Bueno, en Chile Vamos me parece que hay una ignorancia muy grande respecto a estos temas. Entonces, cuando ellos establecen el Estado Social de Derecho, tampoco entienden que están avanzando hacia un Estado garantista, donde al juez se le otorga la potestad de hacer, entre comillas, aquella política pública que genera la redistribución y la igualdad con la que sueña el socialista afiebrado. Entonces, solamente el borde número 5 ya es un problema. El borde que deja a las Fuerzas Armadas como guardia pretoriana del gobernante de turno también es otro problema. El borde que no asegura, se habla de jefe de Estado, o sea, se habla de jefe de gobierno, pero no se habla de jefe de Estado. O sea, lo que tenemos ahí es un discurso semiparlamentarista. Tú me puedes preguntar a mí, ¿presidencialismo o parlamentarismo? Mira, Marcelo, cualquiera si tú quieres, pero no puede ser semipresidencialismo o semiparlamentarismo. Si esa experiencia la vivimos a principios del siglo XX es un desastre, porque tiene lo peor de ambos regímenes. En el fondo, el semiparlamentarismo no hace responsable ni al jefe de gobierno ni a los congresistas de nada de lo que pase en el país. Y en eso estamos hace mucho rato, además. Por eso es que hace mucho rato de facto hay un semiparlamentarismo, pero no es por lo que están diciendo de que se hayan atribuido a los congresistas el poder del Ejecutivo sobre los presupuestos, etcétera, sino que es porque aquí ya nadie se ha hecho responsable de nada de lo que pasa. Y esa es la característica fundante de este régimen, que es un engendro de mono con alambre púa al final. No funciona en ninguna parte
y eso también está en los bordes. Finalmente, lo que significa el reconocimiento de los pueblos originarios, por supuesto que uno lo aplaude si es que ese reconocimiento se hace en términos de que los pueblos originarios consideren, como si fuesen una unidad homogénea, cosa que tampoco es así que es muy complejo hablar de esto, consideren que efectivamente tales y cuales medidas implican su reconocimiento. El problema es que cuando nosotros prometemos eso, nosotros no tenemos una propuesta del pueblo mapuche, una propuesta de los demás pueblos de qué es lo que ellos considerarían o cuándo, en qué momento ellos considerarían que sí están siendo reconocidos. Entonces, ¿qué es lo que estamos prometiendo ahí? Es de una total irresponsabilidad. Y promover sus culturas, etcétera, yo no sé qué significa eso. Significa también, si es que se les ocurre ahora tener un código civil penal distinto del chileno, ¿lo promovemos? ¿Te das cuenta? O sea, todo lo que significa bordes, además de que tenemos como paridad y los escaños reservados igual, o sea, pero eso ya son detalles desde mi punto de vista, porque creo que en la medida en que los escaños reservados se hacen en proporción a los votos emitidos por los pueblos, pero así todo te das cuenta, Marcelo, que si el 75% de la gente en las comunas con mayor concentración de miembros de pueblos indígenas, porque esto los pueblos originarios también tiene otra trampita en el originario, pues, vaya a probar usted que es originario, pues. Y no había alguien antes acá de ellos que ellos también echaron. Claro. Entonces, ¿qué es lo que es originario en todo esto? Entonces, ¿y en qué país el pueblo originario, digamos, qué hacemos con los alemanes? ¿Cómo podríamos restablecer un principio como ese en Europa, por ejemplo? Si esto es desquiciado, porque no tiene aplicabilidad en otras partes del mundo. Ahora tú me puedes decir, bueno, pero hay algunos reconocimientos en Canadá, etcétera, etcétera. Sí, vamos a ver cómo funcionan, estudiémoslo. Yo he sabido de hartas críticas a la forma en que han sido reconocidos, justamente porque lo hacen, como lo hace la ley indígena que impide que exista la propiedad, ¿no es cierto?, que ellos puedan vender y trabajar su propiedad como lo hace cualquier chileno. Y lo que muchos de los pueblos miembros de los pueblos indígenas quieren es ser un propietario de su propiedad igual que cualquier chileno y no la propiedad colectiva que les quieren instalar. Y ese es otro punto muy importante del Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho reconoce derechos colectivos. Eso quiere decir que frente a una agrupación feminista, mi derecho individual como mujer y el de la Marcela es cero, porque el colectivo evidentemente que en términos de votos y de política va a tener un poder de captura sobre los incumbentes, sobre los políticos, mucho mayor que lo que sea una mujer sola. Y con eso te incentivan a colectivizar toda la sociedad en estos grupos de amigos y enemigos desde las políticas identitarias. O sea, de verdad, Marcelo, lo que hay detrás del Estado de Derecho es el neomarxismo, que no es otra cosa que la fusión entre el marxismo y el fascismo de Carl Schmitt, que es esta política identitaria del amigo-enemigo. Entonces, cuando ellos llevan a cabo estos bordes, me parece que son súper irresponsables, porque no se están haciendo cargo de lo que si ellos creen que después no se los van a sacar, sí se los van a sacar en cara, y la izquierda está mucho mejor preparada que la derecha en términos intelectuales. Y esta es una realidad. Y tiene que ver también porque, bueno, los amigos de la derecha tienen que aprender que la meritocracia importa, ¿ah? Entonces, en vez de que todo sea tanto pituto, de repente sería bueno que estuviesen abiertos a contratar a la gente que hay en la derecha, que sabe mucho, que es intelectualmente muy profunda, a ciertas pegas en el segundo piso, ponte tú, cuando están gobernando. Pero sí, claro, si dejamos todo esto así, al final lo que tenemos es que ellos tampoco se enteran ni de lo que hay detrás de la ESI, ni nada. ¿Qué es esto de los derechos, cómo le dicen, superiores del niño, le niñe, lununi, y le podemos poner todas las U, las A, las I, las E, que quieras, digamos. Pero si los derechos superiores hoy día de los niños se reducen a algo genital, y genital que va y apunta hacia la promoción de un tipo de vida desde la más tierna infancia, y el tipo de vida de aquellos niños que tienen lo que se llama disforia de género, etc. Entonces, la verdad es que si tú analizas esos bordes, ya solo con los bordes uno tiene que decir, no puedo comulgar con esta rueda de carreta, pero no importa, porque ya dijeron que era una hoja en blanco, así que ya todo eso, los bordes y toda esta cuestión ya no importa, porque Vladimir Mirosevic ya dijo que estamos en una hoja en blanco. Entonces, esto es, como dijo Marcela Cubillo, les creyeron el cuento y no se están dando cuenta de que les van a hacer la misma de nuevo, y ya con la declaración de nuestro liberal comunista,
que es el mejor exponente que tenemos de ellos. En Gillek, sobre la violencia, pueden ver qué es lo que proponen hacer con los liberal comunistas, los comunistas de tomo y lomo, digamos, ¿no? Yo que he hablado tendría cuidado. Pero ya no importa, porque todo es una hoja en blanco. O sea, esas 50 personas van a tener la hoja en blanco con independencia de todo este trabajo que se hizo para podernos proponer lo que nos quieran proponer y ojalá que podamos mantener, yo creo que ahí va a estar el gran trabajo que vamos a tener que hacer todos nosotros, que va a ser el cuidado ciudadano sobre la maquinaria electoral, porque no vaya a ser que nos pasen gato por liebre. Eso sí que sería grave.